Continuando con la explicación al trabajo de proyecto de reforma que es a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en cuanto a las faltas administrativas cometidas por candidatos y servidores públicos, el mismo se explica en el siguiente cuadro comparativo. Del lado izquierdo se encuentra transcrito el texto vigente y del lado derecho se encuentra el texto propuesto ya con las modificaciones. Lo que está de color rojo es la modificación que se hace al artículo. Como podrán ver, en el artículo 49 se adiciona un elemento subjetivo, el cual es el dolo y la culpa, ya que los actos o omisiones pueden ser los actos o omisiones que conlleven a los servidores públicos a faltas administrativas pueden ser de forma dolosa y culposa. Como podrán ver, en la fracción primera de dicho artículo hay una modificación en el elemento normativo, el cual establece que los funcionarios públicos o servidores públicos están obligados a seguir su conducta conforme a los códigos de ética a que se refiere el artículo 16 de esta ley, los códigos de conducta y lo establecido en los principios y derechos humanos. Ya que recordemos que los servidores públicos están obligados a respetar los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. En la fracción segunda se agrega un elemento normativo, el cual es la palabra delitos. Este elemento normativo obliga a que los servidores públicos tengan la obligación de denunciar las faltas administrativas y también los delitos que se puedan cometer y que tengan del conocimiento. En la fracción tercera se agrega un elemento objetivo y es el enmarcado de color rojo conforme al ejercicio de sus funciones, ya que los servidores públicos están obligados a seguir las indicaciones de su superior jerárquico siempre y cuando éstas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público y conforme al ejercicio de sus funciones. La fracción cuarta no se modifica, la fracción quinta no se modifica y en la fracción sexta encontramos una modificación al elemento normativo, el cual está subrayado, el cual está marcado en color rojo, el cual obliga a los servidores públicos a cumplir con las disposiciones normativas que contiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero también a cumplir con lo establecido en la Constitución y demás leyes relacionadas con el servicio público de conformidad al ejercicio de sus funciones, cargo y comisión. En la fracción séptima hay una pequeña modificación al elemento objetivo y es rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, cargo o comisión que desempeñan los servidores públicos en términos de las normas aplicables. En la fracción novena encontramos una importante modificación, ya que en el texto anterior la autoridad estaba obligada a cerciorarse antes de celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento, entre otros. En el texto que se propone, la autoridad tiene la obligación de no solo de cerciorarse, sino también tiene la obligación de verificar que al momento de la celebración de esos contratos no exista algún conflicto de interés. Por lo que se anexa el siguiente texto. Si el particular es persona física, la autoridad deberá de verificar y cerciorar que el mismo no tenga familiares ascendentes o descendentes colaterales en todos los grados, los cuales tengan empleo, cargo o comisión en el servicio público que se encuentran relacionados con la formulación del contrato, o que en su caso, que a pesar del desempeño
con la formulación del contrato correspondiente no se actualice un conflicto de interés. Si el particular es una persona moral, la autoridad deberá verificar y cerciorarse que los socios y sus familiares, en términos del párrafo anterior, no desempeñen empleo, cargo o comisión en el servicio público que se encuentren relacionados con la formulación del contrato, o en su caso, que a pesar del desempeño de su formulación del contrato correspondiente no se actualice ningún conflicto de interés. Para los supuestos antes mencionados, los particulares deberán facilitar a la autoridad la información pertinente para la verificación y cercioramiento de cualquier conflicto de interés. Si la autoridad advierte la existencia del conflicto de interés, lo hará del conocimiento del particular, justificando y motivando la resolución correspondiente. Asimismo, lo hará del conocimiento al órgano interno de control para los efectos conducentes. Los particulares podrán realizar manifestaciones al respecto a la posible existencia o inexistencia de conflicto de interés que la autoridad pueda advertir. En esta modificación lo que se pretende es ampliar un poco más el artículo en cuanto a que se pueda, en primer término, separar un particular de una persona física de una persona moral, y cuál podría ser el tratamiento que deberá seguir la autoridad ante dichas personas por separado. Ahora bien, también abre la posibilidad de que si estos particulares están inconformes con la resolución que puede emitir la autoridad, ellos pueden apelar a dicha resolución. El artículo 50 hay una modificación al elemento subjetivo, el cual está enmarcado de color rojo, el cual faculta a la autoridad resolutora que al momento de imponer una sanción tenga en cuenta también que no exista dolo por parte del infractor y que la conducta no haya sido reiterada. En el artículo 50, en este caso ya pasamos al capítulo segundo de las faltas administrativas graves de los servidores públicos. Y comenzamos con el artículo 51, el cual tiene una modificación en el elemento normativo. El primer párrafo no hay ninguna modificación, sin embargo, en el segundo se anexa. No obstante lo anterior, la autoridad sancionadora, en el ejercicio de sus atribuciones legales, puede determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, si las infracciones del presente capítulo resultan graves o no graves, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, antecedentes del infractor y antigüedad en el servicio, condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el cumplimiento de las obligaciones y en el monto del beneficio, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de sus obligaciones. Este artículo me parece pertinente que existe esta modificación, ya que la autoridad puede o no valorar la falta administrativa como grave y tiene esa facilidad de poder hacerlo como grave o no grave. Por lo que hace al artículo 52, encontramos en la falta administrativa de cohecho, encontramos la modificación al elemento objetivo, en el cual, como podrán ver, se anexa que de forma directa o indirecta, por acción u omisión, con motivo de sus funciones, puesto, cargo o comisión, el funcionario público puede incurrir en esta falta administrativa de cohecho. Así también se hace una modificación al elemento normativo, el cual en su último párrafo se propone que se anexe en un último párrafo esta disposición, que esta disposición es aplicable hasta 2 años después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
ya que al momento de que un servidor público es separado, se retira del puesto, todavía puede seguir teniendo cierta influencia con respecto a los servidores públicos con los cuales ha laborado. Es por eso que esta disposición se propone a efecto de que se pueda cubrir una falta administrativa de cohecho por un ex servidor público. En el artículo 53, en lo relativo al peculado, también se hace una modificación al elemento objetivo y subjetivo. Por cuanto hace al elemento objetivo, el cual está marcado de color rojo, es la primera parte que dice: solicite o realice actos u omisiones de forma directa o indirecta, por sí o a través de terceros. Y el elemento subjetivo que se añade es el de motivo de sus puestos, cargo o comisión. Además, también se anexa en el último párrafo una disposición que puede ser aplicable a ex servidores públicos. Es por eso que se anexa esto último, que dice: esta disposición es aplicable hasta 2 años después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión. En el artículo 54 encontramos una modificación al elemento objetivo y al elemento normativo. En cuanto al elemento objetivo, es el relacionado al marcado de color rojo, que dice: u omisiones de forma directa o indirecta, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, puesto o comisión. Y por lo que le hace al elemento normativo, es en cuanto a los recursos materiales, humanos, intelectuales, entre los que conlleva. Asimismo, se establece una prohibición en este elemento normativo, que queda prohibido el otorgamiento o autorización para sí o para otros de pagar una remuneración en contravención a los tabuladores que al efecto resulten aplicables. Esta modificación se hace por cuanto respecta a la falta administrativa de desvío de recursos públicos. Más adelante, en el último párrafo, como se ve, se encuentra una modificación al elemento normativo marcado en rojo, que dice: o modifique de forma desproporcional las condiciones generales de trabajo. Esto es en cuanto a las asignaciones, a las prestaciones que se tengan en un contrato individual de trabajo o en una asignación a un servidor público. En el artículo 55, en lo relativo a la utilización indebida de información al servidor público, información indebida, es una modificación y se suprime la parte que está marcada en rojo del cuadro del lado izquierdo, que dice: para personas, que se refiere al artículo 52 de esta ley, ya que ese artículo hace mención a los familiares. Y sin embargo, en el artículo 55, en el nuevo artículo 55 que se propone, se hace una modificación al elemento objetivo, el cual, que es de forma directa o indirecta, mediante acción o omisión de sus funciones, y